Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Hoy es día especial para el Señor y también para su iglesia. Hoy alabamos su nombre en espíritu y en verdad, conforme Él nos manda cada primer día de la semana. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, una vez más, nuestro agradecimiento te lo presentamos porque nos permites estar reunidos adorándote en espíritu y en verdad, y que todo sea recibido por ti y que haya gran crecimiento en cada uno de los que escuchen tu palabra. Gracias por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando los días del Señor, el libro de Génesis, y hoy vamos a continuar con los hermanos de José que regresan a Egipto. Hemos visto 4 mensajes y ahora este día vamos a estudiar las lecciones de vida que nos da Génesis 43. Es algo muy edificante que vamos a aprender, y el tema específico, el único tema específico que vamos a aprender de estas lecciones de vida es acerca de la guía de Dios. Lo voy a dividir en 2 partes, la parte de la clase y la parte del sermón. Hablando pues de la guía de Dios, la historia de José nos enseña cómo Dios puede guiar a las personas a través de los acontecimientos de la vida para llevar a cabo su voluntad última. En particular, Génesis 43 nos ayuda a entender su guía. Y lo vamos a dividir en 3 puntos principales de este tema sobre la guía de Dios. El primero será que Dios puede usar la presión de las situaciones de la vida para guiar a las personas a Él. Se lo repito, Dios puede usar la presión de las situaciones de la vida para guiar a las personas a Él. Debido a la hambruna, Jacob permitió que sus hijos regresaran a Egipto para comprar alimentos. Al principio, ya ustedes lo saben, cómo es que Jacob se negó a permitir que sus hijos llevaran a Benjamín cuando volvieran a Egipto, pese a que Rubén comprometió la vida de sus 2 hijos como fianza para él. Recordemos lo que nos dice el capítulo 42, versículos 37 y 38. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que hacía tiempo que Jacob se comportaba así, de esta manera, y hacía tiempo había perdido la confianza en Rubén y creía que José y Simeón se habían ido para siempre.
y por lo tanto no estaba dispuesto a dejar que Benjamín acompañara a sus otros hijos cuando fuera de regreso a Egipto, por temor a perderlo también. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que la posibilidad de que la familia sobreviviera esta hambruna parecía sombría. La tensión en el hogar tuvo que haber sido casi insoportable entre Jacob y sus hijos mayores. Entonces ya hemos visto cómo es que la relación que por muchos años, por muchas décadas, eran nefasta entre padre e hijos. Sin embargo, podría haber sido especialmente difícil para Benjamín, ya que su padre lo estaba protegiendo egoístamente a expensas de perder a todos sus seres queridos, sus hijos, las esposas y los hijos de estos. O sea, estamos hablando de sus nietos. En Génesis 46, 26 nos dice que todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedente de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Bueno, el egoísmo es condenado a lo largo de toda la Biblia. Y este es un pecado tan terrible. Yo puedo decirles, hermanos, que es un pecado que existe en la iglesia fuertemente y que tenemos que combatirlo. Tal vez pudieran ayudar a que ese hombre no pite tanto. El egoísmo es algo condenado a lo largo de toda la Biblia. Y como decía, es un pecado que existe mucho en la iglesia, hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vemos el progreso de un hermano o de una hermana en la exposición de su palabra o en las obras que hace, y en lugar de felicitarle, tenemos una actitud de decir, yo haré eso mismo, hermana. No tenemos esa actitud de felicitar al hermano o la hermana por sus buenos dones que tiene, sino que nos ponemos en una actitud de querer imitar, pero no está bueno imitar, pero no en el sentido egoísta. Y este es el problema que aquí se dio. Este problema del egoísmo es condenado a lo largo de toda la Biblia. Tiene que ver con poner en primer lugar las necesidades, los deseos y las preocupaciones propias. Los individuos egocéntricos actúan como que si todo el mundo debe atender a sus deseos y devuelven el golpe de una manera dañina cuando no consiguen lo que quieren. Vemos ejemplos de este tipo de comportamiento destructivo en Caín, por ejemplo. Lo vemos también en la gente impía antes del diluvio. Lo vemos en los hombres de Sodoma y de Gomorra. Lo vemos también en los encuentros sexuales de Sansón con las mujeres filisteas. Lo vemos, hermanos, en el adulterio de David con Betsabé. Y por último lo vemos en el deseo, también lo vemos en el deseo de Acab por la viña de Nabot. Y por último, en el deseo codicioso de Judas por su dinero. Dice en Mateo 26, 14 al 16, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote,
fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Parece que en aquel tiempo asignar 30 piezas de plata, a lo mejor, voy a especular, equivalía como decirle a un sicario hoy en día: mira, te voy a dar $1000 porque vayas a ejecutar a determinada persona. Para un sicario esa cantidad puede ser enorme. ¿Ves? Hay casos que por el asesinato de una persona ofrecen mucho más dinero. Sigo leyendo en el versículo 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Luego, si pasamos a Juan 12, 3 al 8, dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simeón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. A mí me sorprende pues este versículo 6 del capítulo 12, donde dice de Judas claramente, sin ambajes, dice que era ladrón. Y no hay cosa más terrible que digan de una persona que es ladrón o ladrona. Es como no hay cosa más terrible que digan de una mujer que es prostituta. Son ofensas que realmente hieren el alma. Claro, para quienes están en esta práctica no les hiere, pero ¿qué pasaría si a una gente decente se le dice así, de esta manera? Hay que entenderlo de esta forma, porque hay gente que en su ira, cuando está en una discusión con las personas, dicen cosas totalmente contraproducentes. Es como tratar a un cristiano de diablo. Eso no procede. Aun cuando sea una persona pecadora, es un hijo de Dios y no se le puede tratar de diablo a un cristiano o a una cristiana. A medida que continuó la gran hambre en Canaán, Jacob y su familia consumieron la mayor parte del suministro de alimentos que habían obtenido de Egipto. Por lo tanto, el patriarca volvió a ordenarles a sus hijos, con la excepción de Benjamín, que regresaran a Egipto. Y les dice pues en los versículos 1 y 2 de este capítulo 43: el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprar para nosotros un poco de alimento. Fue en este momento crucial que Judá se ofreció para razonar con su padre. Le recordó a Jacob de la declaración enfática del gobernador egipcio en cuanto a que sería inútil para ellos regresar a Egipto sin su hermano menor. A menos que llevaran a Benjamín, su viaje sería en vano. Serían rechazados
sin ningún tipo de grano, y Simeón permanecería en prisión. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Dios, por medio de José, estaba provocando un encuentro que daría como resultado el arrepentimiento y el perdón. Entonces, voy a entrar al segundo punto de esta lección de vida que se nos da. La primera que les dije es que Dios puede usar la presión de las situaciones de la vida para guiar a las personas a Él. ¿Cuál es la segunda lección? Y es que Dios puede usar las cargas que nos abruman para cambiar los corazones. Dios puede usar las cargas que nos abruman para cambiar los corazones. Y es que esto es así cuando nosotros muchas veces hemos recibido lecciones en nuestra vida, lecciones por nuestros hierros, por nuestros malos procederes e incluso por nuestros pecados, recibimos lecciones. Por eso es que digo que Dios puede usar las cargas que nos abruman para cambiar los corazones. La pesadez sobre el corazón de Judá dio lugar a un cambio en su comportamiento. Sabía que tenía que actuar en beneficio de toda la familia. Antes de este punto en Génesis, hay poco que elogiar de la vida y del carácter de Judá. Se le ha descrito como centrado en sí mismo, como falso, como inmoral. Acuérdense que él fue el que aprobó que metieran a José en la cisterna. ¿Ve? Acuérdense que él fue el que llevó la batuta en eso. Además, evidentemente, Judá amaba el dinero más que la vida de su hermano José, ya que fue él quien instó a los otros hermanos a venderles a los comerciantes de esclavos. Les recuerdo lo que estudiamos en Génesis 37, versículos 26 y 27. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, deseo de dinero, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él, estuvieron de acuerdo, pues. El lector podría suponer que Judá no poseía ninguna de las características necesarias para el liderazgo entre los hijos de Jacob. De hecho, Judá podría parecer ser la persona menos probable para ofrecerse a su padre como fianza por el retorno seguro de Benjamín de Egipto. Sin embargo, eso es lo que hizo. Dice en Génesis 43:9, yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Parece que la mano invisible, o sea, aquí podemos hablar de la mano providencial de Dios, estaba comenzando a trabajar en la vida de este cuarto hijo de Jacob. El objetivo, pues, del Señor era hacer que Jacob y toda la familia se trasladara a Egipto, donde vivirían y donde se multiplicarían durante más de 400 años, hasta que el momento fuera el adecuado para el éxodo. Dice
en Génesis 15, 13 al 16, nada más como un recordatorio. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y luego en Éxodo 12:40, aquí hay una diferencia que quiero hacerla notar. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Por qué arriba en lo que hemos leído se habla de 400 años? ¿Y por qué acá en Éxodo se dice 430 años? Yo quiero decirles que son figuras retóricas, son figuras de lenguaje. Se toma la parte por el todo. Cuando se dice 400 se está redondeando. Por ejemplo, usted hizo algo vamos a suponer, nada menos el día de ayer yo hice una pregunta a una institución sobre un contrato que como familia tenemos. Y le digo yo, quiero saber el estado de esta situación que comprometimos. ¿Como cuántos años hace? Me dice. Mire, le digo, entre 8 a 10 años, y ya consulta en su computadora y me dice, sí, me dice exactamente, ese contrato lo hicieron hace 10 años, en el 2013. O sea, ustedes tienen que entender pues esas figuras de lenguaje que se usan. Pero el tiempo completo de esclavitud, aquí lo dice la Escritura, fue de 430 años de ribete, o sea, 3 décadas más a los 4 siglos. ¿Ve? Esa es la realidad, 430 años. Y no hay contradicción, hermanos, no hay contradicción en el uso de ese lenguaje, ni mucho menos que la Escritura nos esté mintiendo. En primer lugar, Jacob tenía que dar su consentimiento para enviar a Benjamín con sus hermanos para encontrarse con el gobernador egipcio. Durante este tiempo, Dios trabajaría a los corazones de los demás. Un paso importante en la dirección correcta tuvo lugar cuando Jacob se dio cuenta de que Judá tenía un gran pesar en su corazón para con Benjamín. No conocía toda la razón, pero estaba convencido de que la preocupación de Judá por su hermano menor era real. Y así era. Judá no únicamente se sentía culpable por haber alentado la venta de José como esclavo, sino que también recordaba el corazón roto y las lágrimas de su padre por la pérdida de José. Yo me pongo a pensar, hablo por mí, me voy a poner yo como mal ejemplo. Qué tranquilo yo podría vivir a mi edad de 73 años, de que hace 20 años yo procedí mal con mi hermano anterior a mí, o sea, voy a usar su nombre, Mario, y algo nefasto, algo indebido. ¿Qué tranquilidad de vida podría haber tenido? Y este es el caso de Judá, ¿ve? Porque había sido promotor de la venta de José. Entonces, por lo tanto, Judá estuvo dispuesto a cargar con la culpa si algo le sucedía a Benjamín. Evidentemente,
Él no podía soportar la idea de que su padre muriera con el corazón roto por la pérdida de sus dos hijos favoritos. Aunque Jacob accedió que Benjamín acompañara a sus hermanos a Egipto para comprar grano, de acuerdo con la demanda del gobernador egipcio, todavía estaba preocupado por lo que podría pasarles a sus hijos. Y por lo tanto, Jacob encomendó a Benjamín y a sus hermanos al Señor con una bendición similar a la que su padre Isaac le había dado cuando salió de la casa para viajar a Harán muchos años antes. Recordemos esta bendición, dice en Génesis 28, 3 y 4. Y el Dios omnipotente, póngale cuidado, el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te daré la bendición de Abraham y a tu descendencia, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Entonces Jacob dijo, miren en el verso 44 del 43, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Luego agregó, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. ¿Qué es lo que vemos? La oración de Jacob ilustra que la ansiedad por un futuro incierto a veces extrae lo mejor de una persona. Y esto es una realidad. Cuando estamos ansiosos es cuando más clamamos a Dios. Es la realidad. Entonces, Jacob reconoció que tal vez no era la voluntad de Dios salvar a sus hijos. Y si ese era el caso, entonces tendría que aceptarlo en lugar de mostrar falta de fe. En realidad, dice Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La fe no ofrecía ninguna garantía de éxito. No obstante, no tenía otra manera de salvar a su familia de perecer. Voy a poner un ejemplo un poco largo acerca de la reina Esther, que viene al caso con esta situación que se dio en relación a Jacob, en relación a sus hijos, en relación a José. La reina Esther tuvo un dilema algo similar, excepto que su propia vida estaría en peligro inmediato si se acordaba o si se acercaba al rey sin tener una invitación. Mire lo que dice Esther 4:11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, mire lo que dice, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. ¿Qué es lo que vemos? Cuando el pueblo judío en el imperio persa fue amenazado con ser exterminado por el malvado Amán, mire lo que dice Esther 3:12 y 13. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero,
al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Pero ¿qué es lo que vemos? Ella se arriesgó. Esther se arriesgó y dijo lo siguiente. En Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, porque en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y miren lo que dice: y si perezco, que perezca. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Su declaración fue similar a la declaración de Jacob, cuando dice: y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Ninguno de los dos tenía ninguna garantía de resultados positivos en relación a los acontecimientos que pesaban sobre sus corazones. Sin embargo, ambos actuaron con fe, basados en las promesas misericordiosas y compasivas que Dios les había hecho a Abraham y a su descendencia a lo largo de las generaciones. Y ustedes pueden ver esto, que lo vimos en Génesis 12, Génesis 17, Génesis 22, Génesis 26, Génesis 28. Pero volvamos otra vez a Esther. Miren lo que dice Esther 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Luego pasemos otra vez aquí mismo en Esther. Vamos a leer capítulo 8, versículos 10 y 11, y luego nos pasamos al 17. Y escribió el nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Esto del correo en caballos veloces venía desde estos tiempos, hermanos, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Y por último, leamos de Esther en el capítulo 9, versos 1 hasta el 10. Una lectura un poco larga, pero es importante porque he usado esta ilustración comparativa con el caso de Jacob. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar,
a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Y ahí da los nombres de ellos. Y luego el verso 10 dice, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tomaron sus bienes. Pero no tocaron sus bienes. El resultado que vemos en ambos casos fue que Dios honró los deseos de sus corazones. Es decir, cuando digo ambos casos, estoy volviendo a Jacob y el caso de Esther, ¿verdad? El resultado de ambos casos fue que Dios honró los deseos de sus corazones, al tiempo que obraba providencialmente para salvarlos a ellos y su gente de muertes completamente muy trágicas. Esta es la realidad que nosotros podemos ver en esta situación. Yo me voy a quedar acá. Voy a dejar la parte siguiente que corresponde a ya la tercera lección que se nos presenta aquí en este relato. Dios bendiga su palabra y que siempre nos ayude a beneficiarnos lo más que podamos. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias te damos por esta bendición de aprender de estas situaciones en que vivieron Jacob, sus hijos y José. Que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a los parámetros de la honestidad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.